Las comunidades del PP se plantan contra la ley CELA, quieren adelantar la matriculación del próximo curso para sortear esta polémica norma que se aprobará antes de final de año, con el único objetivo de que las familias puedan elegir el centro que quieran. Una guerra política y educativa que tiene visos de durar muchos cursos por la falta de diálogo y consenso del Ministerio con los sectores afectados. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a analizar con nuestros tertulianos el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión sobre la gestión del sistema sanitario de SACIL durante esta pandemia. Hablaremos también de la llegada de la vacuna a España, a la que el ministro ya le pone fecha, el 4 o 5 de enero, ha dicho. Esto de prometer con tanta concreción puede tener sus riesgos. Y hoy entrevistaremos al presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez, con el que abordaremos cómo nos encontramos anímicamente y qué riesgos psicológicos puede tener estas navidades tan diferentes y con muchos menos contactos familiares. Ahora vamos a desgranar el sondeo de Sigma 2. Ruth García Ribote, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, José Luis? Bueno, los ciudadanos parece que sí que han votado a favor y se han alegrado, digamos, y han valorado positivamente el esfuerzo titánico que han hecho los médicos y enfermeras durante la pandemia. Sí, la ciudadanía parece reconocer en parte el gran trabajo que han desarrollado nuestros sanitarios durante todo este tiempo, alrededor ya de 9 meses. Vamos a empezar conociendo más a fondo las cuestiones que se han preguntado en la encuesta de Sigma 2. Para empezar, esta es una de las preguntas, la valoración de la actuación de los profesionales sanitarios en relación con la crisis del coronavirus. Más de la mitad de los encuestados, el 57,2%, considera que ha sido buena o muy buena, aunque algo más del 20% están en el lado opuesto, el 22,7%, la califican de mala. Esa misma pregunta se ha vuelto a repetir, pero disgregando a los encuestados según su voto en las pasadas elecciones autonómicas. Lo vemos en la gráfica, más de la mitad de las valoraciones del electorado son positivas. A la cabeza de las buenas opiniones está el Partido Popular, un 61,4% opinan que el trabajo de los sanitarios ha sido bueno. También el 60% de los votantes del PSOE y de Ciudadanos. Y fíjense que el 56% de los electores de Unidas Podemos también consideran que la actuación ha sido la adecuada. Ruth, también se ha preguntado en este barómetro sobre el riesgo y el miedo a poder morir si somos contagiados. Ahí está claro que depende de la franja de edad, la respuesta es diferente. Sí, la verdad es que si miramos la gráfica general de las opiniones están muy igualadas. El 42,4% cree que su vida corre peligro si se contagia y el 41% opina que no. Pero la cosa cambia si analizamos estos datos por franjas de edad. Podríamos decir que la percepción de riesgo es directamente proporcional a los años. Casi el 60% de los ciudadanos de más de 65 años temen perder su vida si sufren, aquí lo vemos, si sufren la enfermedad. Los que menos miedo tienen son los jóvenes de 18 a 29 años. Solo el 20,3% sienten que su vida corre peligro si sufren la infección del COVID. Recordemos que esta encuesta se ha realizado hace tan solo unos días, del 2 al 9 de diciembre, y en total son 3.300 las entrevistas a ciudadanos que viven en Castilla y León. Todos son mayores de 18 años. Pues muchas gracias, Ruth. Hemos preguntado sobre muchas más cosas en esta encuesta, hemos hecho un extracto en este programa y ahora vamos a analizarlo con nuestros tertulianos. Comenzamos con Cayo Sastre, sociólogo. ¿Cómo estás, Cayo? Hola, ¿qué tal? Bien, encantado. David Arranz, periodista. Muy buenas noches, José David Luis. Felipe Arranz, que te gusta que pongamos el Felipe porque por si acaso hay muchos David Arranz. Sí. Y Carolina Tabanera, de Cadena COPE, que te estrenas aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, te puedo decir que muchas personas que han venido por primera vez han querido repetir, bueno, lo cual, bueno, yo creo que te vas a animar bien, a volver. ¿no? ¿Será que te ves bien? Se pasa rápido, se pasa rápido. Muy bien. Bueno, veíamos en esta encuesta casi 6 de cada 10 ciudadanos valora bien o muy bien la actuación del sistema sanitario, pese a las limitaciones que han tenido pues los profesionales en ejercer su trabajo durante estos meses y las dificultades a veces incluso para que nos atiendan. Seguimos con la atención telefónica más que la atención presencial. Bueno, hay una clara empatía, ¿no?, de los ciudadanos con los sanitarios por lo mal que lo están pasando.
Yo creo que Verónica Casado, siendo médico de familia, yo creo que ha demostrado que las medidas que se han tomado, que al principio nos parecían a todos muy rotundas, es decir, toda la idea del cierre de la hostelería, los centros comerciales, los gimnasios, decretados por la Junta, pues en este programa decíamos, madre mía, ¿qué está pasando? Porque claro, muchos decían, es que nos vamos al cuerno con los negocios. Pero al final, el sentido médico que tiene una consejera, que es una facultativa, que es una profesional de la salud, es decir, una consejera en un puesto. Pero fíjate, David, que en esta encuesta se valora fundamentalmente al personal de SACIL, a los propios sanitarios. Mañana tendremos también el resultado de la gestión de la crisis por parte de la Junta de Castilla y León. Yo creo que la gente está contenta y me flipa ya que Unidas Podemos un 56% y Vox 51%, o sea que esta bipolaridad nuestra que tenemos, pero vamos, que está muy bien y yo creo que sí, que es una encuesta positiva y que da un muy buen visto bueno a la gestión. Cayo, no es una cuestión política, está claro, los votantes de todos los partidos más o menos votan lo mismo. Yo creo, no desconozco los datos cuando se les pregunta por los responsables políticos, que sería... Eso será mañana. Claro, esto sería en otro momento, entonces... Sobre los médicos, sobre el sistema sanitario, yo vengo observando que desde hace tiempo, y cuando se han hecho estas encuestas de barómetros sanitarios y todo esto, sale muy bien valorado el sistema sanitario. Y todo el mundo reconoce que ellos han hecho un enorme esfuerzo. Recordar que la gente aplaudía en los balcones. Entonces, la encuesta tiene su lógica, que casi el 60% diga que aprueba el trabajo de los sanitarios, quiero decir que es entendible. Si te pones en la piel de la gente y haces un pequeño esfuerzo por imaginarte lo que pensaría la gente a tu alrededor sin preguntarlo, yo creo que llegarías a la misma conclusión. Entonces creo que la encuesta tiene su lógica. Carolina, ¿no te ha sorprendido ningún dato? No, realmente no. Yo creo que se ajusta a la que es la realidad. Yo creo que los ciudadanos han sentido el esfuerzo de los profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia. Creo que la propia consejera esta misma tarde en su comparecencia en las Cortes para explicar los presupuestos, bueno, pues ha vuelto a agradecer por enésima vez el gran trabajo de los profesionales sanitarios. Hay carencias en el sistema, pero bueno, se ponen más de manifiesto en estos tiempos de pandemia, pero también es cierto que los profesionales con ese 120% que dan a mayores, bueno, pues tratan de suplir, ¿no? Y que las prioridades se atajan y se llevan a cabo. Otro dato que nos mostraba mi compañera Ruth es que la percepción del riesgo vital, es decir, que nuestra vida corra peligro si somos contagiados por el COVID, por el coronavirus, es bastante significativa y se entiende también muchas cosas. Lo de las franjas de edad. Voy a dar un dato. Entre los menores de 30 años, este miedo lo tiene solamente el 20% y se eleva casi un 60% en los mayores de 65 años. Es un poco lo que estamos viendo en la calle. Y no hemos preguntado a los menores de edad, que seguramente que el porcentaje sería muchísimo más bajo, claro. Además se corresponde casi con lo que ha pasado, es decir, cómo los mayores han perdido la vida en la pandemia y claro, es normal que los mayores pues tengan pánico, ¿no? Y como los más jovencitos, que llegaba a un punto en que se creían inmunes, porque tú preguntabas en las primeras fases, en la primera oleada, y bueno, pues les daba igual, ¿no? Tenían pues poca conciencia del arrastre vital que conllevaba esta bestia, que más que un virus es un monstruo, ¿no? Entonces, los mayores, que han sido los grandes golpeados, los grandes machacados en las residencias, normal que tengan más miedo que a Carracuca. Me parece normal. Y luego las franjas, pues evidentemente, es que coincide las víctimas del coronavirus con el miedo que produce en la sociedad española. Normal. Lo que hace también que la gente joven, bueno, pues sea mucho más inconsciente, digamos, y atrevida. Exacto. Son más atrevidos, es cierto que tienen menos miedo. ¿No? Me sorprende el dato de todos formas que el 42%, hay un 42% que cree que su vida corre peligro en el caso de contagiarse. Si no me equivoco, este era el dato. Sí, el dato general, sí. Y otro 42% que cree todo lo contrario, ¿no? Al margen de las franjas de edad, ¿no? Entonces, bueno, un 42% es bastante gente la que piensa que puede correr el riesgo de morir. Y luego lo de los mayores de 60 años, claro, si ves que la gente vieja muere y que tú estás cerca de ellos, entonces comienzas a pensar que puede ser el próximo. Quiero decir que tiene su lógica y responde a lo que realmente ha pasado como has señalado tú, ¿no? Pero, está bien la encuesta. Carolina. Sí, yo pienso que sí. Además, la gente mayor, mayores de 65 años, también suele tener patologías previas y otras enfermedades
que puedas pensar que te puedan llegar a complicar el futuro, ¿no? Si el COVID te toca de lleno y tú tienes además algún tipo de patología, pues es lógico que tengas más miedo a enfermar y tengas más miedo incluso a lo que es la muerte. Y lo estamos viendo también, sobre todo los fines de semana, ¿no? En las zonas comerciales, en los centros de las ciudades, el perfil del paseante ha cambiado. Ya no ves a tanta gente mayor y ves a mucha más gente joven. O, bueno, es la misma gente joven que antes, pero la gente mayor ha dejado de salir de casa, claro, el miedo está ahí. Yo me acuerdo, siempre hablo de aquel poeta maravilloso, John Donne, poeta metafísico, que decía: ten cuidado cuando preguntes por quién doblan las campanas, porque igual doblan por ti. Y cuando eres mayor tienes la conciencia de la muerte mucho más próxima que si eres un adolescente. Entonces, esa proximidad de la hora final te pone un poco en guardia. Pero yo diría una cosa, José Luis, no les ves en los centros comerciales, pero hay mucha gente mayor que pasea durante mucho tiempo, digo, en los supermercados. Esto sí lo es. Supermercado es un lugar donde pasean mucho la gente mayor, no en los centros comerciales, no estoy pensando en ¿Crees que en los supermercados va la gente a pasear? Sí, yo creo que sí, quiero decir, vamos a ver, obsérvalo, aunque la población está envejecida, pero hay mucha gente mayor donde el supermercado es un lugar, voy a decir de paseo, de atracción, es verdad, la compra la hacen conjunta la pareja y les ves mucho tiempo deteniéndose en las ofertas, pasean mucho por los centros, por los supermercados. Eres sociólogo y seguramente si lo dices es porque empíricamente está. Y es que además tengo que decir que los supermercados se han convertido, y los centros comerciales, en el lugar de paseo. Es la nueva plaza pública y también los viejos pasean por ahí. Por lo tanto, y si ves la estructura de los supermercados, y no quiero extenderme más, son como pequeños aeropuertos. Piensa un poco en la remodelación del espacio, cómo se ha hecho, más sosegado, con más espacio para pasear, los pasillos. Entonces se ha convertido en un lugar de paseo. Es una pequeña plaza pública. Pues permitidme que de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, nuestro entrevistado. Ya han pasado 9 meses desde que de repente nuestras vidas cambiaran por completo y las medidas restrictivas sean ya parte de nuestra rutina. Nos hemos sentido más solos, encerrados, sin poder demostrar cariño a nuestros familiares y con la incertidumbre de cuándo terminará esta pesadilla. Todo esto se suma que llegan unas navidades diferentes y que el miedo sigue muy presente entre todos nosotros. Todo esto afecta a nuestro ánimo y comienza ya a detectarse graves problemas psicológicos. Para hablar de todo esto tenemos hoy al presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están trabajando mucho ustedes ahora? Estamos trabajando mucho. Hemos trabajado en condiciones difíciles, nos hemos intentado adaptar lo mejor posible. Seguimos luchando porque nuestra profesión sea reconocida en todos los ámbitos y por lo tanto en el sanitario también. Y hemos trabajado bastante, sí, la verdad es que sí. En esta encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión dábamos un dato, que el 42% de los castellanos y leoneses piensa que su vida corre peligro si se contagia por el COVID, por el coronavirus. ¿Está ahora la muerte más presente que nosotros, que antes? ¿Tenemos más miedo a morir? Sí, yo estoy convencido de que sí. Quizás ahí nuestro compañero sociólogo tendría mucho más que decir, pero efectivamente las noticias abren con una pandemia que está causando muerte no solo en nuestro país sino en todo el mundo, y entonces es un tema recurrente. Tú sales a la calle y lo que te encuentras es gente hablando de la muerte, de la enfermedad, de los padecimientos. Y eso es una medida que aumenta además la ansiedad. La previsión de un riesgo físico aumenta la ansiedad, aunque no lo tengamos. Ese 44% es muy significativo porque son un porcentaje muy elevado que seguramente estén padeciendo cierto grado de ansiedad por esa previsión. Hemos pasado la primera ola, que fue un auténtico shock por lo inesperado de la pandemia. No estábamos acostumbrados, no conocíamos lo que podía ocurrir. Estamos en la segunda con más efectos psicológicos. ¿Qué podría ocurrir si llegara una tercera? Bueno, pues hay expertos que predicen que la tercera es una pandemia a nivel emocional, que las repercusiones emocionales de tanta tensión acumulada durante estos meses y lo que nos queda, al final nos va a pasar factura a un nivel psicológico. Entonces hay quien vaticina que esa tercera pandemia será no física, no podremos verla, no vamos a ver un virus, sino que vamos a ver repercusiones emocionales en muchas personas. ¿De qué tipo, por ejemplo? Pues estos niveles de ansiedad, niveles de depresión también. Estamos viviendo la primera época en la historia en la que hay duelos con fallecido, pero no hay el rito del duelo. Cuando había un desaparecido, por ejemplo en alta mar, se hundía un barco, el rito del duelo se hacía.
los pueblos marinos han celebrado muchísimas misas por difuntos que no estaban. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Existen difuntos y no podemos acompañarlos, no pueden acompañar muchas veces ni los más íntimos, porque no te dejan trasladarte entre comunidades, porque no puedes volar, porque no puedes... ¿Vale? Entonces, hay muchos efectos también, no solo de la ansiedad, de la previsión de un riesgo físico en este caso, sino también de depresión por duelos mal resueltos. La Organización Mundial de la Salud alerta ya de una nueva enfermedad, que es la fatiga pandémica, de la que estamos hablando tanto estos últimos meses, con síntomas muy claros. Dice la OMS, apatía, cansancio, desmotivación, mucho miedo a salir de casa. El hecho de no conocer cuándo va a terminar todo esto agrava aún más esta situación, la incertidumbre. Claro, efectivamente. El cerebro soporta muy mal la incertidumbre. No le gustan las incertidumbres, quiere hechos fijos. Y, por ejemplo, que el ministro haya hablado de que los Reyes Magos nos traen la vacuna es un hecho fijo y eso nos orienta mejor que decir que a primeros de enero, ¿vale? Aunque luego se pueda retrasar o podamos ver. Pero efectivamente el cerebro soporta muy mal la incertidumbre. Pues te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Están nuestros políticos sabiendo trasladar certidumbres y bueno, de alguna forma más seguridad y generar menos miedo en general? ¿Puedo pedir el comodín del público? No. Tiene que mojarse. A ver, esto la verdad es que nos ha pillado bastante descolocados. Yo recuerdo al principio cuando veíamos las noticias de China de están construyendo un hospital en 15 días y yo decía, pero si está el mundo globalizado, ¿qué hacemos aquí? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha pillado al resto del mundo pues muchas veces con el paso cambiado. No sabes cómo enfrentarte a una situación que ha sido absolutamente novedosa. Entonces, esa incertidumbre también de los políticos del qué hacer, si compro mascarillas, si las traigo yo, si me las va a dar el Estado, si van a ser las comunidades autónomas, y qué hacemos con las PCRs, eso tiene que ser dificilísimo de manejar a nivel político. Pero lo que han trasladado, los mensajes que todos hemos visto, desde un punto de vista psicológico... Las contradicciones no son buenas. No son buenas. Cuando hay contradicciones entre dos personas de igual rango de fiabilidad, o en la misma persona diciendo cosas contrarias, pasados los días, la incertidumbre no es buena, porque genera, pues eso, desconfianza. ¿Y están detectando cierta rebelión por parte de la gente sobre las medidas y los consejos que dan las autoridades sanitarias? ¿Está la gente harta de tanta medida restrictiva? A mí es lo que más miedo me da ahora mismo, ¿vale? Porque hemos pasado de aplaudir en los balcones, pero es que esa primera fase de apoyo incondicional, de aplaudir en los balcones, cuando se prolonga mucho en el tiempo, lo que genera es frustración. Y la frustración genera ira. Y entonces ahora a ver cómo canalizamos esta ira y cómo la vamos solventando. Desde el punto de vista psicológico lo que nos tenemos que enfocar es a que la vacuna está cerca y por lo tanto la solución está cada día más cerca, porque efectivamente si no vemos la salida a este túnel puede generar mucha rabia y mucha ira en muchas personas. En términos generales, en España estamos siendo un país fuerte psicológicamente, hemos sabido enfrentarnos bien a esta crisis desde un punto de vista emocional. Pues ha habido de todo. Hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Y efectivamente hay muchas personas que lo están pasando muy mal y como además no se atreven a salir de casa, todavía no ha aflorado. Entonces, cuando aflore todo, cuando ya podamos salir de casa todos y despejar todas estas incertidumbres y ventilar todas estas emociones, se irá viendo. Pero, hombre, somos un país fuerte, más de lo que nos pensamos. Aunque hay de todo, ¿eh? Hay muchas personas que lo están pasando realmente mal. Señor Gutiérrez, tenemos todos los días una cuestión del día en este programa, cuestión de prioridades. Hoy la que hemos planteado a los seguidores de Twitter es que si cree que no poder celebrar estas Navidades, bueno, pues como siempre, afectará a nuestro estado de ánimo y a pesar de que, bueno, somos muy conscientes de que hay que mantener las limitaciones, el resultado es bastante ajustado. Un 53% cree que sí afectará, ahí lo tienen, a nuestro estado de ánimo y un 47% que no. ¿Cómo nos va a afectar? Pues así, a la mitad de la población le va a afectar bastante y a la otra mitad no tanto. Va a depender mucho de las costumbres arraigadas que tengamos, de cuáles sean nuestros valores con respecto a la familia, porque ya había un gran porcentaje de personas que aprovechamos las Navidades para cogerse un avión e irse a la otra punta del mundo. Entonces, la celebración de las Navidades no era o no es para todo el mundo igual, no es familiar para todo el mundo. Sí que es verdad que somos seres sociales y que nos gusta reunirnos en grupo y que nos gusta además reunirnos con nuestros grupos de referencia y las Navidades suponía eso, que era la disculpa perfecta para reunirte con tu grupo de referencia, ¿no? Entonces, esa mitad de la población que tenía la costumbre de reunirse y ahora no lo va a poder hacer como siempre, lo va a notar mucho.
Imagino que uno de los grandes problemas, y que seguramente también los psicólogos lo estén detectando, es la gente que vive sola, la soledad no deseada. Sí. ¿Cómo está pasando, cómo va a pasar esta gente las Navidades? Y yo no sé si le podría dar, ya que está usted aquí, algún consejo. Vamos a ver, estamos en la peor época para precisamente las personas que están viviendo en una soledad no deseada. Se supone que en este país alrededor de 4,5 millones de personas viven solas y que alrededor de 2,5 millones es soledad no deseada. Entonces, claro, cuando desde la psicología trabajamos la soledad no deseada, pues vas empoderando a la persona y le vas dando estrategias para que pueda relacionarse con los demás. Pero ¿qué ha pasado con esta pandemia? Que es que no ha habido posibilidad. O sea, aunque hayamos querido potenciar esa relación, en muchas ocasiones los medios que tenemos estaban muy limitados. No puedes quedar con nadie en un bar, no puedes quedar con más de 6 personas, no puedes hacer rutas de senderismo porque eso se ha eliminado todo. Hay un montón de estrategias muy sencillas que antes estaban a nuestra mano y que sin embargo ahora mismo pues están al menos aplazadas. Entonces es complejo, sí. Para la soledad no deseada es la peor época. Tenemos 3 tertulianos que seguramente el sociólogo también querrá hacerle alguna pregunta. Cayo, por ejemplo. Sí, yo le quería hacer una pregunta, la verdad muy interesante. Me preguntaba, o estaba pensando mientras hablabas, ¿somos los modernos más débiles, menos fuertes que lo que era la gente antes, en otro momento? Quiero decir, vivimos una pandemia, pero imagínate, nos sobra la comida, el frigorífico funciona, el teléfono funciona, internet funciona, tenemos un edredón caliente, tenemos calefacción, hablamos por teléfono, pero ¿somos más débiles? La pregunta sería, ¿los hombres modernos, el hombre moderno es más débil? ¿Es débil? El hombre moderno no le ha tocado vivir, somos la primera generación que no ha vivido una guerra. Por eso somos porque estaba pensando, tú la segunda. Estaba pensando en estos términos. Sí. Los otros han vivido guerras, varias guerras. Una misma persona ha vivido la Primera, la Segunda Guerra Mundial y después ha terminado en un campo de concentración. Entonces, ¿nosotros qué pasa con nosotros, con el hombre moderno? ¿Somos más débiles? Si nos comparamos con esa facultad de enfrentarse a esas dificultades, a lo mejor sí. Pero también es verdad que tenemos otra realidad. Entonces, para enfrentarnos a la realidad que nos toca vivir, ¿somos más débiles? Pues yo creo que no, que lo hacemos y lo hacemos con bastante éxito. Otra cosa que efectivamente a veces parece que para quien tiene los valores heredados de aquellas personas que vivieron esas guerras, pues parece que sí que somos más débiles, porque se trabaja mucho menos, se trabaja manualmente mucho menos, pero se trabaja intelectualmente mucho más. Y nuestros objetivos son también diferentes. Entonces yo no considero que seamos débiles, sí considero que tenemos otros problemas. Por ejemplo, el apremio. En la época de nuestros abuelos ese apremio no existía, la gente no iba a todos los sitios corriendo, no dependía de un reloj porque no tenía nadie el reloj. Había un reloj con suerte en la iglesia. Y ese tipo de circunstancias nos ha hecho más fuertes en otros sentidos. David. Muy interesante la entrevista porque evidentemente va a traer consecuencias. Como no, hay un hecho muy curioso y es que en el BOE, en junio de este año, por Real Decreto Ley, se empieza a hablar de las célebres unidades de convivencia. Ya todo el mundo habla de unidades de convivencia, por aquí, por allí, ahora de allegados, bueno. Y la definición que dan para que los ciudadanos se enteren de lo que es esto, dice, todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el 2º grado de consanguinidad, afinidad, adopción y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción, acogimiento familiar permanente, es decir, de repente aparece la nueva definición social de lo que hasta ahora ha sido pues una familia o un grupo. Toda esta jerga nueva nos va a descolocar un poco, porque no sabemos cuál es la unidad de convivencia, quién es el allegado, cuál es la unidad reducida. Yo tengo mucho lío, ¿eh? Sí, normal. Y además nos falta vocabulario. O sea, hay relaciones entre las personas que no tienen nombre, claro, todavía. Sin embargo, el modelo de familia tradicional pues ha ido, vamos a decir, que creciendo y desarrollando. Entonces las familias tradicionales ya no son padre, madre, hijos y tal, ahora ya hablamos de progenitores, que pueden haber una unidad de convivencia, niños de diferentes matrimonios, que también puede estar algún abuelo, alguna abuela, etc. Entonces, efectivamente, definir eso es complejo en sí mismo. Ahora, eso es otra de las cosas que nos hace también fuertes, ¿no? Cómo nos hemos ido adaptando a esos cambios de la sociedad y de los valores y de las estructuras que venían de antaño.
cuanto más flexibles somos, además, mejor para adaptarnos a esos cambios. ¿No es más cómoda y más amplia la palabra familia, que engloba hasta esos parenteles, esos parentescos más alejados? Sí, pero claro, esa definición es un poco del ámbito jurídico, ¿no? A mí me explicó una vez un jurista muy bueno de este país que tenemos un ámbito jurídico que nos rodea y que es bastante complejo y no somos conscientes de él. Entonces yo entiendo que esa definición la ha hecho un jurista, sí. Carolina. Habéis hablado mucho de incertidumbres, ¿no?, de lo que nos viene por delante. Yo pensando un poco en lo que era la encuesta de antes, que hablaba de las vacunas y de que había un alto porcentaje de gente que no se la pondría, al menos de momento. ¿Qué se le puede pasar por la cabeza? Es uno de los grandes avances de la medicina, de la sanidad. ¿Qué tiene alguien en la cabeza? ¿Miedo, desconfianza ante algo que se sabe que puede terminar con esto que nos está haciendo tanto daño en realidad, ya no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo psicológico? Es que ha habido una campaña también, en contra, de desconfianza, a veces incluso de desprestigio, ¿vale? Entonces, yo no soy el más indicado, porque ni soy médico, ni soy epidemiólogo, ni nada por el estilo, pero si me dan la oportunidad de ser el primero, yo me la pondría. Entre otras cosas porque efectivamente una vacuna sabemos lo que es, que te están metiendo el virus, pero es la única forma de metértelo de forma controlada. La higiene y las vacunas yo creo que son lo que más vidas han salvado en la historia de la humanidad reciente. Entonces, efectivamente puede haber cierta desconfianza, al principio pueden ocurrir pues eso, noticias que sean incluso contradictorias, ahora dicen que si tienes algún tipo de enfermedad previa que no te la pongas, o bueno, esas cosas van a surgir, ¿no? Y habrá incluso alguna persona que lo pase mal por habérsela puesto. Pero yo creo que a nivel general es donde nos tenemos que orientar, porque es la salida del túnel, encontrar esa vacuna y recuperar nuestra vida lo antes posible. ¿Y están notando los psicólogos entre sus pacientes en estos momentos que quizá el exceso de información con la pandemia también les provoque esa ansiedad y esa falta de certidumbre? Porque a veces no es fácil, bueno, pues separar el grano de la paja, ¿no? Uno de los primeros consejos que desde el Colegio de Psicología empezamos a dar fue ese, precisamente, coger un canal de televisión fiable como este, y un programa como este, y coger solo ese canal. Porque si empiezas a dividir entre muchas fuentes de opinión y muchas fuentes de información, pues puedes encontrarte en un momento que toda la información que recibes no eres capaz de gestionarla. Sobre todo si va aumentando la ansiedad. Entonces es mejor coger un canal fiable, que dé las noticias contrastadas y que te haga sentirte más tranquilo, a recibir tantísima información. Eso de gestionar la información, sobre todo en una época de pandemia que también ha habido muchas personas que sabían de lo que estaban hablando y otras personas que opinaban sin tener tantos conocimientos que pueden generar el aumento de la ansiedad y del miedo. Pues Jaime Gutiérrez, ha sido desde luego una gran entrevista, muy interesante. Van a tener ustedes una gran labor, seguramente de aquí en adelante, ya la tienen. Y bueno, que bienvenida aquí a Cuestión de Prioridades, y en breve volveremos a contar con usted para hablar de muchos asuntos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nos vamos 5 minutos a publicidad y a la vuelta volvemos con nuestra tertulia y analizaremos la guerra política de las comunidades del PP contra la ley CELA y también sobre esa vacuna que hablaba antes mi compañera Carolina, que podría llegar a España en menos de un mes. Enseguida estamos de nuevo. A partir del 4 o 5 de enero comenzará la vacunación en España, así lo ha confirmado hoy el ministro Illa, en el mismo día en que Estados Unidos comienza a vacunar y Reino Unido identifica una nueva variante del coronavirus que causa la enfermedad del COVID, el coronavirus, y que se propaga además con gran rapidez. La vacuna ahora sí está muy cerca, pero aún hay cierta desconfianza. La encuesta, el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, recoge que más de la mitad de los castellanos y leoneses tiene todavía recelo o miedo. De hecho, ahí lo ven, un 46% esperaría un poco a vacunarse si estuviera ya disponible y un 11% ni siquiera lo haría. Bueno, es un dato desde luego sorprendente, a mí me ha sorprendido mucho, dice Carolina. Era lógico que al principio de empezar los primeros ensayos clínicos de la vacuna pues hubiera cierta incertidumbre y cierto miedo al riesgo, pero la vacuna ya se está vacunando en Reino Unido, en Estados Unidos, también hoy en Canadá. Está faltando información por parte de las administraciones. ¿A creéis que responde ese miedo? Bueno, antes lo hablábamos con el psiquiatra. Yo creo que las administraciones, las instituciones o las autoridades sanitarias sí que tienen una labor pedagógica muy importante
de educación y de bueno, pues campañas educativas o campañas incluso en medios para poder explicar a la gente bueno, pues la importancia de ponerse las vacunas, en este caso la vacuna contra el COVID. Es fundamental, yo creo que tampoco va a ser la panacea ahora de inicio, hay que seguir manteniendo pues, las medidas que tenemos, lo que llamamos las 3 M's o las 6 M's ahora, ¿no? De la mascarilla, la distancia y demás, pero creo que es muy importante la labor pedagógica que pueden hacer las instituciones en ese sentido, de que la gente pues se conciencie de la importancia de ponerse la vacuna y sobre todo que vienen avaladas bueno, pues con seguridad, vienen avaladas científicamente y con plenas garantías sanitarias. Yo creo que es algo primordial. Me sorprende muchísimo el dato de la encuesta. Yo creo que puede deberse también a que el ciudadano percibe que todavía hay debate, hay discusión en el Consejo de Interterritorialidad, porque claro, el primer approach, el primer acercamiento ha sido, bueno, ha dicho el ministro, vamos a seguir para la vacunación y claro, ha vuelto a lanzar totalmente tropecientas definiciones. Dice, vamos a seguir un marco ético de igualdad, dignidad, equidad, reciprocidad y solidaridad. Entonces, pero oiga, pero ¿qué me está contando? O sea, volvemos a la filosofía, coño, pero hábleme de sanidad, de técnicos sanitarios, de los criterios exactos, es decir, ¿qué es eso de la reciprocidad, la solidaridad? Pues todos somos solidarios. Entonces, la gente cuando ve que el Ejecutivo va a aplicar esos criterios para la vacunación, dice, pero bueno, o sea, ¿me puedo yo fiar de esto? Entonces, tiene canguelo, porque dice, esto es una cosa muy arbitraria. En principio, lo bueno es que hay unos criterios de la Unión Europea, que es el dictamen europeo, que es el que está fijando, pues eso, ¿no? Primero, el riesgo de morbilidad, mortalidad, de exposición, el impacto socioeconómico, es decir, que al final todo se reconducirá porque nosotros estamos dentro de un marco de técnicos que saben lo que hacen. Y además los efectos secundarios, que es verdad que se han dado en algún caso, son mínimos respecto a la cantidad de número de personas que se está vacunando. Yo creo que los datos de la encuesta tienen su lógica. Yo creo que la gente quiere esperar. Que un 45% espere, bueno, que se ponga la vacuna, ya veremos. Es un poco egoísta, ¿no? Claro, no, la gente tiene miedo, pero tiene miedo al virus y tiene miedo a la vacuna. Claro, las primeras vacunas que has visto son unas vacunas que han puesto una gente de 90 años, una enfermera, y tú dices, bueno, tranquilo. Me imagino que cuando colocaron la vacuna de la gripe, la reacción era la misma. Quiero decir, no recuerdo los datos, o sea, ha habido alguna encuesta, ¿te vacunarías de la gripe? Entonces la gente dice, bueno, a partir de 60 años te dicen en las farmacias, debes de comenzar a vacunarte, pero tú dices, bueno, tranquilo. Quiero decir, la gente es precavida. Entonces la encuesta lo que manifiesta es esto. Hombre, lo ideal es que el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y el director de Alta Sanitaria, los tres, hagan una rueda de prensa, se arremangen el brazo y se vacunen ellos. Ya, David, pero puede que nos engañen, puede que no sea la vacuna la que se ponga. Hombre, quiero decir, vamos, por favor, yo no me fío para nada. No me fío de que la vacuna que me van a poner a mí es la que ponen a Sánchez. Para nada, para nada. Estoy totalmente convencido. Estoy totalmente convencido. Claro, es como los PCRs. Es que el político tiene un estatus especial, tiene unos privilegios y la gente lo sabe. Entonces a mí no me importa que salga Obama vacunándose. Bueno, esto es un verdadero ¿No te fías chiste? cuando los consejeros de sanidad, que aquí hemos visto siempre a todos, el presidente de la Junta de Castilla y León se vacuna contra la gripe? Claro, pero es la gripe. ¿Crees que dentro de esa jeringuilla no hay nada? No, pero José Luis, es la gripe. Llevamos años y años vacunándonos de la gripe. Entonces es un tema diferente. Quiero decir que el político que se llama Obama salga en televisión, se ponga la vacuna, a mí no me ofrece ningún tipo de confianza. No te Tienes fías. que ser un verdadero creyente de Obama. ¿Y os fiáis o creéis que se pilla mucho las manos, los dedos, el ministro Illa Creo que bastante. anunciando que el 4 o el 5 de enero ya empezaremos a vacunarnos? Illa lleva pillándose ¿O lo hace las por lo que ha manos? dicho antes el psicólogo, que es para dar certidumbre y tranquilidad? Puede ser, pero dar fechas, al final termina retrasándose, consigues el efecto contrario, ¿no? Yo creo que la gente se pone más nerviosa. tiene razón él, porque, vamos a ver, que creas sensación de cercanía y de familiaridad. Le ha dicho Iván Redondo, oye, habla de los Reyes Magos, ¿no? Y menciona que los Reyes Magos le traen el regalo la vacuna, como si ya esto, cuando va a haber un periodo largo de vacunación, dice, los Reyes Magos nos van a traer la vacuna. Y ya todos, ay, qué bien, se me la traerá Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no? O sea, por favor, o sea, vamos a hablar del plan de vacunación. Pero David, él ha apuntado, José Luis ha apuntado que hay una nueva variante del virus nueva en Inglaterra. Entonces se ha contagiado de inmediato. Entonces el otro te está diciendo, el contagio es mayor aparentemente, ¿no? Y el otro te está diciendo que hay una vacuna y tú dices, bueno, ¿y cómo es compatible la vacuna, un nuevo virus, un virus que muta?
y en algunos lugares he oído esta tarde que en San Marino, este lugar pequeño, entonces es obligatoria la vacuna. Imagínate obligar a la gente a que te pongas una vacuna. Aquí por lo menos es optativa de momento. Es optativa. De momento. Quiero decir que cuando la política entra por medio, la política muta los virus. Entonces, por lo tanto, la gente... Yo creo que por eso la es gente, importante que lo expliquen y claro, lo expliquen bien. La gente es precavida. Pero ¿cómo van a Hoy ha tocado una mesa bastante desconfiada con la clase No, Pero política. digo, ¿cómo van a explicar bien las cosas cuando no las han explicado? O sea, cuando no las han explicado desde el mes de marzo, que dijo todo el mundo a su casa y 7 llaves para el sepulcro del Cid, que no salga nadie. Ah, bueno, lo mejor es que en la primera fase dice, bueno, si queréis ir a pasear el perrito a la peluquería, pues oye, tenéis permiso, y luego al final resulta que también te contagiabas. Bueno, O sea, no sé si, David, te vas a fiar y vas a creer lo que ha dicho hoy Fernando Simón. Ha reconocido que el descenso de la incidencia acumulada se ha estancado, se ha frenado, aunque no hay de momento un efecto por el puente. El puente de la Constitución es pronto, tienen que pasar 10, 15 días. Viendo las imágenes de estos días en los centros de las ciudades, en los centros comerciales, los restaurantes, hay ciudades realmente donde ha habido pues casos muy flagrantes y muy escandalosos. ¿Veis un repunte por el puente de la Constitución? Pues probablemente. Yo no me dedico a ello, pero constantemente estamos en una escalada y desescalada. Entonces, es lo que se espera. Son lo que ha ocurrido cuando ha habido otros puentes, cuando ha habido otras manifestaciones de este tipo. Entonces, por lo tanto, la verdad que estamos en un mar de incertidumbre. No es que seamos escépticos, yo no lo soy, pero es un mar de incertidumbres. Yo no tengo la certidumbre que se supone que me da cierta tranquilidad. Entonces, en este mar de incertidumbre, de vacuna, de escaladas, desescaladas, de nuevas medidas, tenemos nuevas medidas en Baleares, en Madrid, en Londres, en Alemania. Entonces tú te quedas pensando, bueno, si en Alemania van a cerrar completamente, entonces la vacuna no va a solucionar el problema. ¿Dónde está la contradicción? Quiero decir, si piensas un poquito, pues te hundes en esta incertidumbre. Y ellos, los políticos, no han colaborado en crear... Bueno, pues vamos a seguir hablando de políticos. Vamos a hablar ahora de la ley CELA, la de educación. Todo hace indicar que se aprobará a finales de año, o puede ser el 23 de diciembre o el 29 de diciembre en el Senado y el Congreso. Por ello, las comunidades del PP, entre ellas Castilla y León, tratan de evitar su aplicación o al menos algunos de sus artículos, como el de la elección de centro. En estos territorios quieren estirar al máximo sus competencias y adelantarán el proceso de matriculación para que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio que deseen, independientemente de su ubicación. Ya saben que con la nueva ley desaparecerá el distrito único y esa posibilidad que existía hasta ahora pues no será posible. Ante todo esto, la ministra cree que esas estrategias del partido no son las correctas y la verdad es que no le ha gustado nada lo que ha visto hoy. No observo siquiera la posibilidad de que uno de las fuerzas políticas que se dice ser de gobierno, como el Partido Popular, pueda incitar de alguna manera al no cumplimiento de esa ley. Bueno, ¿cómo veis que las comunidades del PP adelanten la matriculación para garantizar, bueno, pues al menos el próximo curso, la libertad de elección del centro? Es un poco indiferente porque ¿qué más da si ya está en marcha, si ya se han pactado la reforma de la LOMLOE? El curso que viene, bueno, pero el siguiente es que ya entra en vigor. Es decir, es que da igual porque ya es la enésima reforma educativa que consiste en el desmontaje completo del sistema educativo en España. Nosotros hemos recibido una educación basada en el humanismo, las matemáticas, las ciencias, los grandes bloques de conocimiento, y ahora mismo se está tumbando todo. Es que ya no hay filosofía, ya no hay literatura, y al final, ¿pero qué es lo que hay, no? Entonces, ¿qué más da en el sentido de que si se pacta y llegó al pacto, y se lo dijo en esas rimadas, señor Sánchez, pacte conmigo presupuestos, haga algo? Bueno, pues Sánchez elige la opción peor, es decir, la aprobación de la ley CELA con, bueno, muchísima discrepancia por parte de las asociaciones de colegios, de padres y tal, pero insisto, si es que, aunque nos parezca mal o bien, es que ya está. O sea, va a ser la enésima ley y el enésimo destrozo del sistema educativo en España. Yo soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y cada año que pasa
los chavales están más desarmados intelectualmente. Me encanta oír eso. En sentido crítico. O sea, es que es una debacle tremenda. Y yo no sé, andando el tiempo, a dónde va a conducir esto. Entonces, bueno, pues mi sentimiento es bastante negativo en ese sentido. Me encanta lo que has dicho, David, tengo que decírtelo, sí. Yo vivo la misma experiencia que tú, ¿no? Hay un tipo que ha publicado un libro hace poco, no recuerdo su nombre, que ha pasado 10 años pasando por institutos, le conocerás, creo que es un catalán, se llama devaluación continua, no evaluación continua, devaluación continua, ¿no? Él se encuentra con alumnos realmente tan devaluado el sistema que no son capaces de entender nada. Gente que se duerme en las clases, gente que desaparece de las clases. El tipo lleva 10 años. Es que esto no es una ley sobre educación, esto no trata de educación, esto es una especie de marco interpretativo ideológico, es así, es un marco interpretativo ideológico. Igual que creas otros marcos para explicar la realidad, pues te has montado un marco interpretativo, ideológico, educativo sobre la educación que no tiene que ver nada sobre la educación, ¿no? Tenemos muy recientes los datos de PISA y sobre todo de TIMSS. De la semana entonces pasada. trata de hacer un mundo feliz, y el mundo feliz consiste en que la concertada tiene la culpa, la religión tiene la culpa, lo privado tiene la culpa, el género tiene la culpa, el no género. Entonces no va de educación. El problema es que no va de educación. Entonces no importa lo que haga el PP, no importa lo que haga nadie, porque nadie está hablando de educación. ¿Creéis que se ha dejado quizá demasiado en evidencia ese apoyo a esa apuesta por la ley, por la enseñanza pública en detrimento de la enseñanza concertada, que ahora se siente atacada y se siente, bueno, pues que quizá en pocos años vaya a desaparecer, cosa que desde luego el gobierno niega? Yo pienso que sí, pero es que además es lo que comentábamos, es que parece increíble que después de tantos años no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para cerrar una ley educativa, un pacto educativo, bueno, pues que pueda valer para más de una legislatura. Es que cada vez que entra un gobierno cambia una ley. Eso es culpa de todos los partidos. Sí, porque no va de educación. Sí, pero es lo que decíamos antes, que no es educación, es que lo dejan al vaivén político, a que cada uno meta, bueno, pues ahí en un saco lo que quiere y se olvidan completamente de lo que es la educación. Creo que va más de desmontar y de devaluar los contenidos curriculares, es decir, de tirar abajo y pensar en otras cosas toda la diferentes. manera de enseñar que viene del humanismo, que viene del Renacimiento, que viene de los Studia Humanitatis, es decir, donde había un maestro que tenía un conocimiento vastísimo y enseñaba a sus discípulos, relación maestro-discípulo, donde había una imitatio de la materia curricular y el alumno hacía un ejercicio y otro ejercicio. Ahora les dices, porque además tenemos los exámenes ahora, dices, a ver, tenéis para elegir, y les dejo para elegir, es muy divertido, digo, 10 preguntas cortas o un examen de estado, a lo francés, un examen de ensayo. Preguntas cortas, porque si les dejas con el ensayo... Bueno, ¿qué es un ensayo? Sería la primera pregunta. O sea, que es que estoy hablando de universitarios, que el primer día de clase les preguntas, oye, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de Charles Chaplin? ¿Qué pensáis de Descartes? ¿Qué pensáis de Picasso? Decidme algo, ¿no? O les trazo la línea del año 1600, ¿qué pasó aquí? ¿Quién publicó el Quijote? No, y entonces se me quedan así como... Pero David, es que el tema, insisto, no va sobre educación, ¿no? Porque date cuenta que la respuesta que hay de las familias, de la sociedad en general, tampoco es mucha. No hay ninguna protesta. Claro. Porque a ti te han prometido que vas a aprobar, entonces eres feliz. Tu padre también es feliz porque tú vas a aprobar, la familia también es feliz, te vamos a conseguir dar el título, todo el mundo es igual, todo el mundo es feliz. Es verdad lo que dices, que la enseñanza concertada sí que ha salido a la calle, se están manifestando, están con sus lazos naranjas, pero es verdad que en los colegios públicos no hay ningún tipo de protesta. Y después, los profesores de los colegios públicos no les vamos a evaluar, les vamos a subir el sueldo sin ningún tipo de evaluación y así sucesivamente. Entonces han conseguido hacer un mundo feliz utilizando el arma que llaman, o el marco interpretativo de la educación, o la ley de educación, o como se llama. Ellos lo saben, pero la ministra lo sabe, todos ellos lo saben. No son imbéciles, lo saben. Ellos saben lo que están haciendo. Están desmontando un sistema al que tú estás haciendo referencia. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Es la hora de irnos a la redacción del Mesetarian Review. Antes de que cierre la edición de mañana, vamos a ver con qué noticia de portada nos sorprende su directora y a ver si habla también de política y políticos. Buenas noches, José Luis. ¿Qué das color a lo gris? Alfonso Fernández Mañueco, Javier Lambán y Emiliano García Paje han firmado una solemne declaración pidiendo que los fondos europeos se repartan atendiendo al criterio de la despoblación. Así que en Mesetarian Review nos preguntamos si el gobierno atenderá a esta reclamación. Sí, señor presidente.
Sí, ha dicho que sí, lo tendrá en cuenta. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Le ha puesto una voz al presidente como de bebé de juguete, ¿no? De bebé de juguete. Bueno, pues ha sido un placer contar con vosotros. Gracias. No sé qué os van a decir vuestros alumnos mañana o pasado cuando vayáis a las clases. Yo les he hecho la Habéis sido broca muy duros con días, ellos, bueno, habéis sido muy duros. Ya lo saben. Pero bueno. Ellos lo saben, ellos lo saben. Pues Cayo, David, Carolina, gracias. ¿Bien la experiencia? Sí, muy buena, bueno, claro. Pues volveremos a contar contigo si te ha gustado. Sí. Y a ustedes, nada, les vemos mañana, como siempre, a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.